tardes, ingeniero. Disculpe, ¿cuál sería, nos puede otorgar su nombre? Sí, yo soy el ingeniero Emanuel Cotrina Corbera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su carrera o profesionalidad que quiere usted? Yo soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad César Vallejo de Trujillo, de la promoción 2016-2017. Primera pregunta, ¿cuál fue su principal motivación para convertirse en un ingeniero industrial? Si partiéramos de la motivación, yo tendría que decir de que yo siento que no encontré a la ingeniería industrial, sino más bien la ingeniería industrial fue quien me encontró a mí. Como todos nosotros de repente estábamos en algún momento en el colegio en los últimos años preguntándonos qué podríamos estudiar luego del colegio. Y yo era el joven en el colegio pues, que destacaba en muchos aspectos, no solamente podía destacar en el tema académico, sino que me gustaba mucho el deporte, me gustaba el baile, había estudiado teatro, ¿no? Tocaba guitarra, pertenecía al pre-equipo de la Academia Berenson, que es en este caso natación una de las más destacadas en su ámbito, ¿no? Y destacaba en natación, me gustaba teatro, dibujaba a los 22 años, antes de los 22 años yo había publicado 3 libros de poesía reunida. Me gustaba entonces letras, números, me estudié investigación, ciencias, me gustaba el deporte, el arte y tenía la duda de en qué espacio podía yo encontrar algo que me permita ser libre y hacer todo lo que a mí me gusta de manera reunida. Cuando me venían a hacer los tests al colegio, en estos tests a veces figuraba, ¿no? Carreras diferentes. Sí. Me hacían 3 tests y las 3 carreras me salían diferentes, una de letras, otra de números, etc. Y la verdad, en vez de hacerme un favor, me confundía más. Entonces, cuando yo descubro que la ingeniería industrial tenía una ventaja, que en este caso sabemos que la ingeniería industrial nos permite ser especialistas en procesos productivos, me he dado cuenta que tenía una versatilidad enorme y que básicamente yo podía ser libre y hacer lo que me gusta en una carrera profesional. Podía dedicarme de repente a trabajar en el mundo del deporte, en el mundo de la actuación, de teatro, de la ciencia, de investigación, en cualquier cosa que yo era buena, pero en una sola carrera, y en este caso era la ingeniería industrial. Porque a diferencia de otras carreras, quizá de repente si estudio en Derecho, me limito un poco más a la rama de leyes. Claro. Si estudio de repente, no sé, contabilidad, me limito más a los temas contables. Pero al estudiar ingeniería industrial, bueno, cuando salí de ingeniería industrial me di cuenta que realmente yo podía ser libre, escogiendo dónde quería estar y a qué quería dedicar, con mi profesión, ¿no? Así que básicamente la ingeniería industrial me encuentra a mí con ya mis cualidades y simplemente yo me esforcé por hacerlo mejor en cada lugar donde estaba. Otra pregunta, ¿cuál fue la rama en la que se especializó y por qué? Yo creo que cuando salimos de la universidad, por ejemplo, mi primer trabajo fue logística. En logística fue que empecé a trabajar en una empresa que exportaba productos hidrobiológicos a España, partes de Asia, Estados Unidos. Entonces, tú cuando sales de la universidad vas explorando más o menos qué áreas van haciéndote afín a de repente lo que te gusta o lo que te sientes más cómodo. Yo empecé con logística, luego empecé por procesos, operaciones, mantenimiento, ¿no? Ya luego consultorías en el sector minero energético, en siderurgia, ¿no? Estuve en muchos sectores, en diferentes ramas o especialidades como ingeniero industrial y ya en las que más me he sentido cómodo y en las que me he profundizado un poco más han sido en el tema de planes de negocios, en planificación estratégica y en lo que es gestión de proyectos. Me gustan mucho esas 3 ramas, ¿no? Porque siento que integran diferentes conocimientos de lo que estudiamos como ingeniería industrial. Por ejemplo, en un proyecto, cuando tú hablas de proyectos, pues tiene procesos, tiene planificación estratégica, tiene innovación, tiene recursos humanos, ¿no? Maquinarias, equipos, finanzas, economía, ¿no? Es un universo muy grande cuando hablas de proyectos y todos esos conocimientos lo tiene el ingeniero industrial. Entonces siento que cuando, por ejemplo, participo en proyectos, utilizo todo lo que aprendemos, todo lo que tenemos como know-how en un solo espacio, en este caso sería proyectos. Otra pregunta, ingeniero. ¿Podría describirnos un proyecto desafiante en el que haya trabajado y cómo fue que superó los obstáculos? Bien, entonces mencionaría la experiencia de... Trabajaba en una ONG hace algunos años atrás. Yo era responsable de un proyecto que tenía intervención en 3 regiones diferentes del Perú.
Y como responsable del componente de emprendimiento y planes de negocio, teníamos que trabajar con familias. Era un trabajo con familias de cada una de estas 3 regiones. Generalmente eran de escasos recursos. Entonces, ¿qué pasaba allí? Era un proyecto social, de que había mucha restricción por parte de la mayoría de familias para trabajar. No te abrían las puertas de las casas, no querían saber sobre el proyecto, no querían ser parte del proyecto ni tampoco de los beneficios que se ofrecían dentro del proyecto. Entonces era complicado porque hay mucha gente que a veces se pone un poco agresiva, ¿no? También hay gente que cierra la puerta, que no quiere saber de ti, hay mucha restricción en cuanto al tipo de comunicación que tengas con estas personas. Entonces era un reto lograr objetivos con ellos porque yo estaba encargado de ayudarles a generar un emprendimiento a raíz de un plan de negocio, un diagnóstico que se hacía con estas familias, y que este emprendimiento pues, sea sostenible a lo largo del tiempo. Como consecuencia generaran un ingreso económico para sus familias, porque eran familias de escasos recursos. Y había una cofinanciación que dábamos en el proyecto para que esto funcione. Entonces, ¿cómo haces que una familia se integre a ese proyecto, o que tú puedas hacer un diagnóstico, o que puedas generar un emprendimiento con ellos cuando no quieren trabajar o ser parte? Entonces era un problema en el proyecto, una restricción muy grande. Entonces recuerdo que, por ejemplo, el ingeniero industrial también tiene que formar habilidades blandas. Y parte de nuestra formación es que nosotros lideramos equipos de trabajo y los hacemos funcionar. Podemos reunir a un contador, administrador, ingeniero civil, lo que fuera, y los hacemos trabajar, conocemos sobre sus especialidades también. Entonces, el mismo criterio o ese mismo fin trataba de aplicar yo aquí, de cómo hacer yo con lo que conocía, que todas estas personas que a veces no se llevan bien, que no quieren saber, trabajen o generen algún resultado. Entonces, tenías que trabajar mucho el tema de la comunicación efectiva con ellos, y sobre todo es muy importante que tú te expreses abiertamente y sinceramente con ellos. En el mundo corporativo se podría decir que una de las estrategias es pulir expectativas o sincerar expectativas. Es decir, por ejemplo, yo te digo lo que yo te puedo ofrecer y tú me dices qué me puedes ofrecer con lo que vamos a trabajar en conjunto. Como un win-to-win, ¿no? ¿Qué podemos ofrecernos para que ambos nos beneficiemos? Y eso es muy importante para empezar a abrir una comunicación y también que te sincerices. Hay personas que no quieren formar parte de un proyecto porque ya hay personas que han ofrecido hacer algo y no han cumplido. Y nosotros como profesionales tenemos que cumplir lo que ofrecemos. ¿Cómo generar confianza en alguien que no te conoce? No solamente cuando vienes y le hablas bonito, sino cuando le vas mostrando resultados de lo que tú propusiste en un inicio. Y eso es lo que yo trataba de hacer. Con resultados ir generando un cambio de actitud por parte de ellos para que se involucren en el proyecto y así pudiéramos lograr la meta. Y en este caso fue así. Logramos hacer planes diagnósticos primero situacionales, ¿sí? de cada una de las familias, luego ver cuáles eran los emprendimientos más adecuados y idóneos para que puedan desarrollar. Yo elaboraba los planes de negocio y luego ya nos encargábamos de hacer el seguimiento y la administración de repente de cómo iba el emprendimiento de cada una de las familias. También otra pregunta, ¿cuáles son las habilidades o cualidades que consideran más importantes para tener éxito como ingeniero? Yo creo que primero hay que partir de la pasión, porque sin pasión no hacemos las cosas, simplemente las hacemos porque pensamos que hay un compromiso, ¿no? Los profesionales tienen que ser apasionados por lo que hacen. Es una motivación Y principal. cuando vienen mis alumnos, por ejemplo, del primer ciclo, yo les pregunto dos cosas principalmente. ¿Para qué y por qué están el día de hoy ahí en clase? ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué les hago esas dos preguntas? Porque una persona que no sabe por qué se levanta todos los días para venir o hacer las cosas, Es una persona que no está ¿qué es lo que espera de aquí en unos 5 años? ¿No? Viene porque de repente los papás lo obligan a venir, trabajas porque necesitas un sueldo, te comprometes con tu pareja porque tu pareja te exige que te comprometas. Pero ¿qué es lo que te motiva a ti o lo que piensas tú? Entonces, primero yo partiría de lo que es la pasión. Cuando hacemos las cosas de manera apasionada, realmente nos cuesta menos, lo hacemos con una satisfacción enorme. Y por más de que hay obstáculos, realmente no nos dejamos caer o vencer por los obstáculos, sino sentimos de que es parte del camino para que tú logres lo que te apasiona. Y si hablamos ya del tema de repente competencias, ¿no? Sí, tienes que tener mucho, yo diría más que las habilidades técnicas, que son muy importantes, las habilidades blandas.
Hay muchas cosas fuera de la universidad, fuera del mundo académico, que se van a resolver con criterio, con comunicación, con liderazgo. No en ese momento que hay un conflicto vas a agarrar tu manual de ingeniería industrial y vas a decir, ¿con qué herramienta? ¿Puedo hacer un diagrama de Gantt? ¿Puedo hacer un diagrama de operaciones? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Hago una ruta crítica? Ok, esa es la parte técnica, pero hay muchas cosas con las que tienes que lidiar en las organizaciones, ¿sí? O en el mundo profesional, incluso en la vida, que simplemente requieren criterio, decisión y también voluntad. Entonces, yo diría, las habilidades blandas son muy importantes, parte de las competencias que tiene que tener un profesional para poder lidiar con equipos de trabajo difíciles, un mundo que constantemente cambia. ¿Sí? Las situaciones que las conocíamos anteriormente ahora son muy diferentes. Tienen un conocimiento en la universidad, van al campo y de repente ya es otro. Porque eso pasa. ¿Y en ese momento qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no me enseñaron eso en la universidad? No. Va a primar mucho el criterio que cada uno de ustedes tengan, las habilidades blandas que ustedes tengan para resolver esas situaciones. Así que yo creo que, si bien es muy importante la parte técnica, la parte de las habilidades blandas siempre va a ir un pasito más adelante en ciertas situaciones. ¿Cómo se mantiene actualizado en las últimas tendencias, noticias y avances dentro del campo de la ingeniería industrial? Me gusta a mí mucho ver noticias, pero no las noticias pues que generalmente se ven en la televisión, que mataron a alguien, que de repente temas políticos, crisis, etc. Que son importantes estar informados porque es parte del día a día de nuestro país, pero sin embargo yo prefiero buscar en internet aquellas noticias que por ejemplo generen algún impacto o cambio en la industria o en el mundo. Por ejemplo, encontraron un avance para los genes de una vacuna para curar el cáncer, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo va el tema de la producción agropecuaria en el país? ¿Cuáles son las siguientes proyecciones de aquí en 5 o 10 años? ¿Qué hacen en el tema agro para desarrollar ese sector en otros países? Lo veo y me digo, de repente eso se puede aplicar en el Perú. ¿Qué contraste hay? ¿No? Me gusta ver mucho los reportajes de DW en español. Lo pueden buscar en internet, tiene reportajes muy interesantes. Son documentales. DW en español tienen reportajes muy interesantes sobre historia, sobre tecnología, sobre ingeniería. Por ejemplo, yo prefiero invertir mi tiempo viendo esos reportajes muy interesantes, ¿no? Entonces, complemento la actualización de manera diaria revisando noticias, reportajes, documentales. Por otro lado, la formación académica también es muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy también avanzando con mis estudios de posgrado, ¿no? Entonces nunca hay que dejar de estudiar. Digamos, pero ingeniero, ¿cómo hace para tener tiempo? Porque trabaja, encima es docente, no trabaja como jefe de escuela, es docente, estudia posgrado y también estoy llevando inglés. También estoy llevando mis niveles de inglés. Entonces, por ejemplo, salgo de la universidad y me voy al frente del inglés, en mis clases. Entonces, toda la vida requiere un proceso de conocimiento y también de actualización profesional. Y cada vez es más complejo, ¿no? Mientras de repente antes te pedían un solo requisito para algún puesto laboral donde postulabas, ahora son 2, 3, 4, 5, ¿no? Van aumentando siempre los requisitos. Entonces, si no estamos actualizados, si no estamos preparados para ese cambio, pues nos vamos a quedar. Y habrá otras personas que ocupen esos espacios por nosotros. Pues es cosa vital adaptarse cada día, de hecho. Por supuesto que sí. Por eso que, por ejemplo, discúlpeme, en el año 2019 yo estudié en Fudan University, una universidad en China, en Asia. Entonces, por ejemplo, los temas de comercio, relaciones comerciales con China, estudié en esta universidad. También he tenido la posibilidad de estudiar en UOC, es una universidad española. ¿Logro o experiencia en su carrera que le haya dejado una lección valiosa que le gustaría compartir? Yo creo que de manera general sí. Por ejemplo, en todos los proyectos en los que he participado, sí, o en los trabajos donde estaba, creo que el logro o la satisfacción más bonita, más grande es cuando, a pesar de que has estado años atrás en esa empresa o en ese proyecto y ya no formas parte de, la gente te llama o te recuerda siempre para darte las gracias por lo que pudiste apoyarles, hacer por ellos. Creo que ese es el logro más grande que nosotros tenemos como profesionales, que alguien reconozca tu trabajo, reconozcas que dedicaste tiempo para ellos y tú la satisfacción de saber de que pudiste de repente cambiar una situación adversa de ellos, que pudiste cambiar su realidad, que les ofreciste de repente una oportunidad en que necesitaba ese apoyo.
Y yo creo que eso es lo más bonito, lo más grato que tú como profesional puedes sentir. Y que realmente no trabajamos de manera aislada, ¿no? Es decir, siempre pensando egocéntricamente en el yo, sino que creo que hay una frase donde dice que la ingeniería industrial cambia tu vida para que tú transformes al mundo. Y yo creo que a partir de esa premisa es que nosotros no solamente trabajamos en cómo cambiamos nuestra vida, sino cómo beneficiamos a la vida de los demás, porque la ingeniería hace eso. Cómo, por ejemplo, inventamos una máquina que de repente pueda tratar el tema del cáncer, ¿no? Cómo hacemos de repente una casa para que sea más eficiente y una familia viva más cómoda, ¿no? No tenga tanto frío de repente en un lugar donde la temperatura es muy baja, ¿no? Cómo cambiamos la realidad de una empresa también, de repente procesos que les costaba mucho dinero o que demoraban mucho tiempo, pues ahora se vuelven más simplificados, ¿sí? Personas que en un proyecto, por ejemplo, tenían escasos recursos y generas un proyecto donde ahora ellos pueden emprender, donde pueden tener un puesto de trabajo. Todas las cositas son parte de lo que nosotros hacemos para transformar vidas de las personas. Y yo creo que ese es el logro más grato que podemos tener como profesionales. Muchas gracias, Muchas gracias, por su tiempo. ingeniero, por su Gracias tiempo. también a ustedes.